¿verdad? A cada uno de ustedes en esta noche, el pastor, todos los líderes, los maestros, los alumnos, y dando gracias al Señor que tenemos la oportunidad de poder estar aquí juntos para compartir la palabra. En esta noche yo le invito a que todos tengan su Biblia en sus manos para que juntos podamos ir compartiéndola. Yo no tengo la facilidad de proyectarla ahora, y por eso le pido que tengan la Biblia y entonces yo le voy diciendo las porciones. Vamos a comenzar leyendo la porción que tenemos para la lectura en clase, la lectura antifonal, y si todos pueden ubicar el libro de Sofonías, la lectura que tenemos es el capítulo 3, versículo 9 hasta el 17. Mientras ustedes los van buscando, el estudio bíblico que corresponde al día de hoy es el número 22 y se llama Dios restaura a su pueblo. Dios restaura a su pueblo, y estaremos, ¿verdad?, compartiendo al libro de Sofonías, de uno de los profetas menores. Se dice que es el último que escribió antes de Israel ser invadido por Babilonia. Capítulo 22 del libro del maestro, la lección número 22. Quiero recordarle que el material de escuela bíblica llegó, y yo se le mandó un mensaje por los diferentes grupos de la iglesia de que quien vaya a comprar el material debe darme el nombre ya. Ellos trajeron poco material por el problema de que muchas iglesias no siguieron dando escuela bíblica. Inclusive Roque, Pastor Beato van a trabajar con el mismo material porque ellos no tuvieron, al igual que nosotros, no le impartieron por Zoom, sino que van a comenzar su maestro, bien le da para el año el material. En el caso de nosotros no, ya nosotros con 4 lecciones más terminamos, entonces no tendríamos material para diciembre, de aquí a diciembre, por lo cual vamos a comprar los maestros. Y me gustaría que, aunque los alumnos yo sé que subieron a 290 pesos, todo el que lo pueda comprar me facilite su nombre, me lo pueden mandar por WhatsApp, porque ya tengo la oportunidad de pedirlo ahora, porque fue poco que ellos pidieron, y si lo pedimos ahora podemos tener la facilidad de obtenerlo. Ya varias personas se han inscrito y me lo han mandado, y en el día de hoy se lo recuerdo para que me lo envíen por WhatsApp, lo que quieran comprarlo. Lectura, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sofonía 3:9. Dice así: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. Las hijas de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Cantad, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No cierren la Biblia, la dejan ahí que vamos a trabajar con ella. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus palabras. Ellas son vida, Señor, y son verdad. Alumbra nuestros entendimientos y ayúdanos, Señor, a caminar por ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Nosotros tenemos, que aunque la lectura fue el capítulo 3, realmente tenemos que dar un pequeño repaso de los capítulos 1 y 2. Cuando hablamos de Sofonías, dice que él profetizó durante el reinado de Josías, el rey de Judá. Eso fue 640 años a 609 antes de Cristo. Dice que fue el último de los profetas menores antes del cautiverio de Babilonia. Su nombre significa Jehová esconde. Según Sofonía 1.1, ahí en la Biblia, dice, cuando él da su genealogía, que era bisnieto del rey de Ezequías, que fue uno de los reyes de Judá. O sea, que él pertenecía a la clase real. Era bisnieto del rey Ezequías, que todos conocemos. Y cuando hablamos del propósito del libro de Sofonías, el propósito fue prevenir, ¿verdad?, el reino de Judá sobre la destrucción que se avecinaba por haberse apartado de Dios, y denuncia la idolatría que había en el pueblo. Sofonía habla específicamente, y la mayoría de los profetas lo hacen, de dos atributos de Dios. Uno es la parte punitiva, o sea, la justicia de Dios, y por otra parte está la parte del amor. En el capítulo 3, en la lectura que nosotros tenemos aquí, se está hablando de la restauración del pueblo. Esta restauración viene después de ¿qué? Después del venir la profecía de él, donde anunciaba el juicio que venía sobre el pueblo por haberse apartado de Dios. En el capítulo 1, a mí me gustaría que nosotros revisáramos algunas palabras. En el capítulo 1, versículo 2 del libro de Sofonías, el Señor dice, destruiré por completo toda la cosa de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Todo el capítulo 1 menciona muchas palabras donde lo que viene es juicio y destrucción. Pero dice por qué. El versículo 2 habla que destruirá a los hombres y las bestias, destruirá las aves del cielo, los peces del mar. Y aquí viene otra palabra, dice, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. El verso 4 dice, extenderé mis manos sobre Judá, que es verdad donde nos vamos a quedar hoy, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Aquí vemos dónde viene el problema de ello. Dice que va a extender su mano sobre la ciudad y va a exterminar de este lugar los restos de Baal. O sea, ellos se habían ido a la idolatría, a los dioses paganos, y también dice, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. O sea, que solamente todo el pueblo a nivel de la clase sacerdotal también estaba corrompida. Y dice el verso 5, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré. El asunto es que el pueblo se había ido a la idolatría, el pueblo se había apartado de Dios, y aquí viene una profecía, ¿verdad?, de parte de Sofonía, donde viene el día de Jehová y donde viene el juicio de Dios para la ciudad. Habla de castigar, habla de escudriñar en el verso 12. En el verso 14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Oiga, el juicio que venía sobre la ciudad, el juicio que venía sobre el pueblo era tan grande que dice que los valientes iban a llorar. Dice el verso 15, día de ira aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. Aquí el capítulo 1 está hablando lo que es una profecía sobre lo que viene el juicio de Dios por ellos haberse apartado del Señor
y por ello haber de verdad desviado su vista y dedicarse a lo que es la idolatría. Comenzando el capítulo 2, hace un llamado del versículo 1, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. O sea, no tienen vergüenza. Le dice, congréguense, mediten antes que tenga efecto el decreto. Está hablando de una profecía, está hablando de un juicio que viene, pero también hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado a reconsiderar su condición. Dice antes, dice el verso 2, que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. O sea, el Señor está hablando de un juicio como consecuencia de un pueblo que se ha desviado de los caminos correctos, pero antes del juicio también le está haciendo un llamado al arrepentimiento y a volverse al Señor. La parte que continúa del capítulo 2 está hablando de las ciudades que son vecinas, cómo serán los juicios sobre ellos también. Por ejemplo, en el caso de Moab y Amón, dice el verso 9, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Y nosotros sabemos que Sodoma y Gomorra descendió, ¿verdad?, fuego y azufre y fueron consumidas. El verso 10 dice, ¿por qué el juicio vendrá sobre ellas? Dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. O sea, Judá, Jerusalén tiene problemas. Ellos se han desviado de los caminos del Señor. El Señor está anunciando a través de Sofonía un juicio sobre ellos, pero también le está haciendo un llamado a volverse a Él, a reconciliarse, a meditar antes que venga ese día de juicio. Pero hay ciudades que están a los alrededores que también van a ser juzgadas por el Señor por los ataques que ellos mismos están cometiendo contra Israel, porque de todos modos será su pueblo. Como dice el verso 2:10 de Sofonía, esto les vendrá por su soberbia, porque afrontaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos. Y ahí el Señor habla de todo el juicio que le vendrá a ellos también. Quiero compartir el versículo 15, que es el último de ahí, del capítulo 2, que dice que esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, ahí está hablando de Asiria, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. O sea, el juicio del Señor vendría contra esas ciudades que también, es verdad, se habían rebelado contra su pueblo. El capítulo 3, en el versículo 1, habla del ay. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Aquí está hablando ya de la profecía que viene sobre Jerusalén. Jerusalén. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Yo quiero que pongamos bien atención a esta parte, sobre la cual el Señor ya, ¿verdad?, viene contra Jerusalén, porque también nosotros como cristianos, personas que hemos sido lavados con la sangre del Señor, personas que estamos llamados a estar caminando correctamente delante de Él y de estar preparados para cualquier momento, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Aquí dice que hay de esa ciudad que es rebelde y contaminada y opresora. Dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Entonces está hablando de 4 categorías de autoridades que fallaron. Habla de los príncipes, habla de los jueces, habla de los profetas y habla de los sacerdotes. O sea, aquí nosotros podemos ver que tanto el poder político, el poder religioso, el poder judicial, estaban todos corrompidos. Todos estaban fuera de lo que es la voluntad de Dios. Repito el versículo 2. Dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios.
Son palabras que aunque en aquel momento fueron para ellos, nosotros como creyentes, como dice Pablo, debemos, ¿verdad?, analizarnos a nosotros mismos para saber en qué área de nuestras vidas no estamos escuchando o no estamos recibiendo corrección o no estamos confiando en el Señor como es debido. O si también en un momento dado en nuestra vida no estamos tan cerca del Señor como deberíamos de estar. En el caso de Jerusalén, todo el pueblo, tanto los príncipes como los jueces, como los profetas y los sacerdotes, todos estaban contaminados. En el verso 3 dice que los príncipes en medio de ella eran como leones rugientes. Cuando habla de los jueces, dice lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, o sea, lo devoraban todo. Cuando habla de los profetas, dice que son livianos, hombres prevaricadores. Y cuando hablaba de los sacerdotes, dice que contaminaron el santuario y falsearon la ley. O sea, que no usaron la palabra de Dios y no la enseñaron correctamente. Dice que la falsearon. La Biblia dice que nosotros debemos presentarnos a Dios como obrero aprobado, ¿verdad? Que usamos bien la palabra de verdad y que no tenemos nada de qué avergonzarnos. En el caso de Jerusalén, en este tiempo en que Sofonías profetizó, que dice la palabra de Dios que fue en los tiempos de Josías, él era el rey en ese momento en Judá, tanto la clase política como la clase religiosa y como los poderes, ¿verdad?, las autoridades, estaban todos corrompidos. Dice que Jehová, dice el verso 5, en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce vergüenza. Ahí sigue hablando del Señor. Entonces, cuando habla, ¿verdad?, de que el pueblo está corrompido, que el pueblo se fue a la idolatría, que las autoridades están corrompidas, el Señor habla de un juicio, hace un llamado a meditar antes que llegue ese día del juicio del Señor. Pero la clase que tiene que ver de hoy, además de hablar el de la parte del juicio, el capítulo 9 tiene que ver con lo que es la restauración del pueblo de Israel. Nosotros tenemos, hubo un grupo que se le fue el internet. Nosotros tenemos en la lectura de hoy, comenzando en el versículo 8, dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos el capítulo 1, donde Sofonías profetizaba sobre del juicio de Dios, por el pueblo haberse apartado de él, y hace mucha hincapié en lo que es la idolatría. En el capítulo 1, lo voy a repetir, el verso 4 al 6, dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. En ese momento había un juicio para Judá a causa de haberse olvidado de Dios. Pero nosotros sabemos ahora, y por eso aunque son clases del Antiguo Testamento, y aunque fueron un momento específico, una ciudad, ¿verdad?, que se desvió del Señor, nosotros sabemos que en estos momentos también estamos viviendo en un momento de la historia donde la corrupción moral está arropando la humanidad. Yo escuchaba un mensaje de John MacArthur de la semana pasada, y él decía que la pandemia de este momento no es el COVID, sino el aborto. En la ciudad de California, en la semana pasada, el día que dio el mensaje, habían muerto 83 personas por COVID
y habían ejecutado 324 abortos. Sin embargo, por la humanidad está cerrada por el COVID, pero la cifra millonaria que hay de aborto es algo terrible. Aprobaron ahora que hasta los 9 meses, puede ser el día antes del parto, la mujer puede abortar. Antes era solamente, a los primeros comenzaron que eran si violaciones, si el niño venía deforme, después fueron aumentando los meses y ahora hasta los 9 meses. Usted le tiene, puede tener una cesárea para mañana y hoy usted dice que se ve que no hace un aborto y matan al bebé y es legal. Entonces él hablaba de cómo la verdadera pandemia ahora mismo es el aborto. Pero nosotros tenemos naciones, no solamente la nuestra, sino a nivel mundial, que en medio de esta cuarentena lo que se está aprobando es el matrimonio de homosexuales, Sodoma y Gomorra le queda chiquito ahora, como está el mundo en este momento. Entonces, si en ese momento Judá fue condenada por la idolatría, Dios le llama a un arrepentimiento porque iba a venir un día de juicio para ellos. Asimismo, también nosotros como nación, como pueblo de Dios, que estamos viviendo en una época donde se está corrompiendo los valores morales a un extremo tan grande que leer la Biblia o predicar o ir a la iglesia es pecado, y sin embargo la clínica de aborto están abiertas y es primera necesidad. Entonces nosotros tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. En el capítulo 2, verso 1, el llamado era que el Sofonía, ¿verdad? A través de Sofonía Dios le hacía al pueblo que se congregaran y que meditaran antes que tenga efecto el decreto. O sea, ¿qué yo quisiera dejar en el corazón de cada uno de nosotros en esta noche? Yo y todo el pueblo de Dios, que nosotros tenemos que tomar tiempo de autoanálisis, de examinarnos y ver los momentos y saber el momento que estamos viviendo. En aquel momento el juicio era para la ciudad de Judá, para Jerusalén, para esa nación. Pero y ahora el juicio viene para la humanidad porque en cualquier momento la trompeta suena y la iglesia se va. Pero la Biblia habla de una iglesia que se queda aquí. Hay 5 vírgenes prudentes que están preparadas, pero habla de 5 insensatas. Habla que 2 estarán moliendo un molino y uno será tomado y el otro será dejado. O sea, hay un pueblo que conociendo a Dios no meditó, no analizó y no restauró su vida y se va a quedar. Entonces nosotros estamos a tiempo porque la trompeta no ha sonado. Cada uno de nosotros está a tiempo de reconsiderar su vida en el Señor y preguntarle al Señor, ¿en qué te estoy fallando, Señor? ¿Qué tengo que restaurar todavía? Antes que venga ese día de juicio, antes que se efectúe ese decreto que queda para este tiempo, entonces nosotros debemos analizarnos para que cuando venga el Señor nos guarde de ese día de prueba que vendrá sobre el mundo entero, porque hemos guardado su palabra y no hemos negado la fe, ni hemos apostatado de lo que nosotros hemos creído. Yo sé que la televisión ayuda mucho a que se enfríe la fe y la gente se aparte de Dios, que todos estos jueguitos que aparecen, que la gente en vez de leer la Biblia se la pasa jugando con un celular, contando cositas y haciendo jueguitos, perdiendo tiempo, y cuántas cosas y cuántos distractores y cuántas cosas hay que nos quitan la visión de nuestra meta y lo que es nuestra esperanza. Así que el día de juicio, aquí en esta parte, en el capítulo 2, Sofonía, el Señor hacía el llamado que meditaran antes que tuviera efecto el decreto. Nínive meditó y se arrepintió y el juicio no vino en ese momento y la ciudad entera se salvó porque todo, desde el rey hasta los animales, todo el mundo cogió ayuno y silicio y recibió el mensaje. Entonces nosotros debemos recibir el mensaje nuestro en este tiempo para que cuando la trompeta suene de canca no se quede nadie y que nuestra familia también reciba el evangelio de parte nuestra con un testimonio sólido y que tampoco se queden, y si se quedan no tengan excusa delante de Dios, que nosotros fuimos obstáculo para ellos servirle al Señor. El capítulo 3 habla a Jerusalén específicamente y le dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Dice, no escuchó la voz. O sea, hubo un llamado
a reconocer, hubo un llamado a la meditación, hubo un llamado al arrepentimiento, pero en el capítulo 3 dice que no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que seamos mansos y humildes de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Y qué dice Crónicas 7:14 que andaba tan de moda ahora? Que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Y se inclinara y escuchara su voz y se volviera a su mal camino, entonces él escuchará desde los cielos, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra tierra. O sea que de parte de Dios hay un llamado al arrepentimiento. La misericordia de Dios son para siempre. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio, pero tiene que haber un corazón que se retracte y se arrepiente. En este caso, dice que ni escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Y entonces habla de la condición espiritual en que estaban los príncipes, que era la clase política. Dice que en medio de ellas son leones rugientes, o sea, devoran lo que sea. Los jueces eran lobos. Dice, nocturno, que no dejan hueso para la mañana. Los profetas eran livianos y los sacerdotes, dice, contaminaban el santuario y falseaban la ley. Jehová sigue siendo justo, el pueblo sigue siendo y estando corrompido. Pero el Señor tiene una esperanza y tiene una promesa, al igual que la tiene para cada uno de nosotros en este día. El verso 7, lo voy a repetir, dije, ciertamente me temerá, recibirá la corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En el verso 9 comienza a hablar entonces de la restauración, que es el capítulo, ¿verdad? O sea, el tema de hoy. Dios restaura a su pueblo. Antes de seguir la parte 9, voy a compartir los objetivos de la clase que están en la guía, ¿verdad?, de estudio. El primero dice, saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía. O sea, el juicio de Dios no vino sin antes haber una advertencia y un llamado al arrepentimiento, porque Dios es justo y nos ama. Dice, saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía. En aquel tiempo, a Judá, a Jerusalén, se lo envió por medio del profeta. Nosotros se nos ha enviado a través del mismo Señor, vino a traer un mensaje del evangelio aquí a la tierra. Y después que se fue, dejó revelación aparte de los discípulos para que escribieran, ¿verdad?, lo que resta y tenemos aquí que no se ha cumplido todavía. Entonces, el verso 2, el objetivo número 2 dice, concientizarse de la necesidad de vivir en armonía con Dios. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? Es el pecado, es la desobediencia, es la rebeldía, es la soberbia. Entonces, si nosotros vivimos en armonía con Dios, estamos viviendo una vida reconciliados con el Señor. Y el Señor pagó el precio de nuestra redención. Ya la sangre de Cristo, que es la que limpia el pecado, que nos separa de Dios, ya fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Recibir a Jesús en nuestros corazones, creerlo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y el Espíritu Santo nos sella como hijo de Dios. Así nosotros nacemos de nuevo y tenemos una relación directa con el Padre. Y nosotros necesitamos vivir en armonía con el Señor. Para nosotros vivir en armonía con el Señor, ¿qué necesitamos? Vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a la palabra del Señor, una vida de consagración. La palabra dice que es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Es posible que yo esté haciendo sacrificio y no esté obedeciendo. Entonces voy a tener problemas en mi relación con Dios. Para que haya armonía, para que haya unidad,
tiene que haber obediencia, tiene que haber santidad. Dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Así que tenemos que estar conscientes que necesitamos una vida de santidad para poder tener una vida en armonía con el Señor, una vida de obediencia. El Señor dijo que aprendamos de Él. En el libro de Hebreos habla que el Señor aprende, por su obediencia, ¿verdad? Realmente fue hecho autor de eterna salvación para todos aquellos que creen. Entonces nosotros por nuestra obediencia al Señor vamos a tener que una vida eterna asegurada. Nosotros vamos a tener un destino y una meta alcanzada, pero necesitamos estar en armonía con el Señor. Y para eso necesitamos una vida de reconciliación con el Señor y de obediencia a su palabra. En el objetivo número 3 dice regocijarse porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. En Dios tenemos oportunidad de restauración. Cuando uno ve a un niño que va corriendo y se cae, usted no lo va a ver que la vida entera se va a quedar gateando. Incluso un adulto se cae y mira para todos los lados y se para rapidísimo para que la gente no se ría. Porque al chiquito no sale a agarrarlo, pero al grande uno se ríe cuando se caen. Y si se da duro, ¿cuánto le da la pena? Pero en principio todo el mundo se ríe y el que se cae, mira así rapidísimo. Entonces en el Señor, si nosotros fallamos, ¿qué es lo que tenemos que tener? Arrepentirnos. Si nosotros fallamos y pedimos perdón al Señor, dice que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar su pecado, ¿verdad? Y sanarlo de toda maldad. El salmista decía que mientras él encubría su pecado, se envejecían sus huesos y se convertía su vida en sequedad de verano, o sea, se sentía morir. Si la persona está en pecado y lo tapa, lo encubre, lo que hace es que se pudre por completo. Si lo confiesa, alcanza misericordia. Entonces, el Señor, si nosotros hay un llamado de advertencia, y si queremos evitar el juicio de nuestras vidas, si andamos mal, lo que tenemos que pedir perdón y restaurarnos en Cristo, ¿verdad? Y reconciliarnos en el Señor. Y entonces cuando viene la restauración, que es consecuencia del arrepentimiento, entonces debe haber un regocijo en nuestras vidas. Dice regocijarse porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. ¿Quién no tiene oportunidad de restauración ahora mismo? Ya los que partieron sin Cristo, pero todos los que estamos aquí, todos los que estamos viviendo todavía, tenemos oportunidad de restaurar cualquier área caída que haya en nuestras vidas, porque la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Debemos regocijarnos porque en Dios siempre tenemos oportunidad de restauración mientras estemos aquí en la tierra. En la Biblia, en el capítulo 3, verso 9, que es la lectura en clase, en el verso 9 dice que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, ¿qué dice ahí? Pureza de labio. En aquel tiempo, o sea, ya cuando venga el tiempo de la restauración, Él devolverá pureza de labio. ¿Qué más dice? Para que todos invoquen el nombre de Jehová. Antes, ¿qué se han ellos? Apartado del Señor. Ahora que vienen y son reconciliados y son lavados con la sangre y son perdonados, entonces hay pureza de labio, hay santidad para invocar el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Acuérdense que a Dios todo el que le sirve porque quiere, que no le quiere no le va a servir, porque a Dios no le sirve obligado. Esto es asunto de libertad que Dios nos ha dado a nosotros elegir o no elegir. Pero aquellos que son restaurados tendrán que pureza de labios, y lo siguiente que va a ser invocar el nombre de Jehová, y dice, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Ese es un segundo paso. Dice, en aquel tiempo, en aquel día, no serás avergonzada por ninguna de tus obras, porque te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerá en mi santo monte. Oiga esto, aquí está hablando de un proceso de que después del perdón hay una parte que tiene que ver con nosotros y hay una parte que tiene que ver con la limpieza a nuestro alrededor. Yo leí algo en el maestro
y quería, con relación a esta porción bíblica, actualizada, ¿verdad?, nuestras vidas, y me permití subrayarlo para leérselo a ustedes. Dice, ahora nótese, que esto está en la página 202 para los que tienen el maestro, en la parte B del tema 1. Dice, ahora nótese que después de la purificación, o sea, cuando habla de labios limpios, pureza de labios, está hablando de pureza, está hablando de santidad. Dice, después de la purificación viene la verdadera invocación del nombre de Dios y el servicio entusiasta. La siguiente obra divina es la transformación de la conciencia para que no continúe sintiendo vergüenza por las impiedades cometidas por el pasado. Luego, el cambio de corazón que impedirá que se manifieste de nuevo la soberbia. Es sorprendente que todos estos pasos redentores suceden en la conversión cristiana. Dios no solamente purifica al que se vuelve a Él. O sea, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados, nosotros somos lavados y somos purificados, somos santificados. Entonces, ¿qué viene después? No solamente purifica el que se vuelve a Él, sino que además lo capacita para que invoque su nombre. Cada uno de nosotros, desde que fuimos lavados y fuimos reconciliados con el Señor, lo invocamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Dice, le sirva con entusiasmo. ¿Se acuerda que la palabra de Dios habla del primer amor? El llamado a la iglesia de Éfeso era eso, que se arrepintieran porque habían perdido el primer amor. Entonces el Señor espera de nosotros que le sirvamos con entusiasmo, con amor. Dice, le cambia la naturaleza interior. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay una transformación interior. Dice, y quita de su conciencia toda acusación por los pecados cometidos. A veces hay personas que llegan al evangelio y han llevado una vida como muy, ¿verdad?, mucho disturbio y mucho pecado, y a veces el enemigo le está dando a la conciencia. Entonces, en nosotros, por eso las personas que siguen con mucha lucha mental después de haberse convertido deben pedir consejo y ayuda. Yo recuerdo que una vez en un campamento nosotros, a una dama, Irma, y a mí se nos acercó, y ella en su juventud había tenido un aborto, y ya siendo una persona muy mayor, ella tenía eso, aunque había llegado a Cristo, tenía eso todavía, que le atormentaba en su corazón. Porque además de que lo hizo joven, ¿verdad? No con una conciencia de pecado, no era cristiana, pero al llegar al evangelio y entender el pecado que cometió, entonces tenía una acusación muy grande. Y yo recuerdo que uno de mis consejos para ella fue que ya Dios la había perdonado, que la que tenía que perdonarse era ella. Porque, ok, no estuvo bien lo del aborto. Ella no era cristiana, llegó al evangelio. Si Dios se lo perdonó, Dios no se lo va a estar sacando en cara ya. Lo ideal es no pasar por procesos de droga, lo ideal es no pasar por la fornicación, lo ideal es no pasar por adulterio, lo ideal es no pasar por droga, por robo, por nada de eso, por homicidio. Pero si una gente mató a alguien y llega al evangelio, Dios lo perdona. Entonces esa persona lo que tiene que perdonarse ella también el pecado. Entonces aquí habla de que quita de su conciencia toda acusación por los pecados cometidos. Solamente quienes han sido purificados por la sangre de Cristo pueden invocar efectivamente el nombre de Dios, servirle, tener un nuevo corazón y experimentar la paz interior. No importa si tu pecado fuera en rojo, dice el libro de Isaías, como la grana vendrán a ser como blanca lana. Pero si fueran negro, que es el otro color profundo, también van a ser como la nieve, que es blanca. O sea, la sangre de Cristo, su Hijo, perdona todo pecado. No importa el pecado que haya cometido, si de corazón se reconoce y se pide perdón, habrá restauración. Aunque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que haya un antes y un después en nuestras vidas. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Incluso los grandes testimonios de las personas que se mantienen bien firmes vienen de personas que han estado muy perdidas.
y su vida ha sido totalmente transformada, porque para Dios no hay nada imposible. El versículo 12 también tiene algo muy lindo, 3:12 de Sofonías, lo que tiene en la Biblia. Dice el Señor también, después de la restauración, y dejaré en medio de ti un pueblo como humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Un pueblo humilde. El Señor dijo, sean mansos y humildes de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Y cuando habla de pobreza, en el sermón de la bienaventuranza, dice de los bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, estamos hablando de un pueblo humilde y pobre en espíritu, o sea, ausencia de orgullo, ausencia de soberbia, ausencia de altivez, un pueblo que se ha decidido confiar en el Señor. En el versículo 13 dice, el remanente de Israel no hará ¿qué cosa? Aquí habla 3 cosas que no hará. Primero dice que le dejará un pueblo como humilde y pobre. Y dice que hay 3 cosas que no va a hacer ese pueblo. No hará injusticia, no dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Esas 3 cosas no solamente son para ese tiempo. En nosotros tiene que haber humildad, en nosotros tiene que haber mansedumbre, en nosotros tiene que haber manifestación del fruto del Espíritu, pero en nosotros no debe aparecer la injusticia, no debe haber mentira, ni debe haber engaño en nuestra boca, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Hay otra porción que yo subrayé en el maestro, que también quería leérsela. Dice el versículo 13, se afirma que el remanente de Israel tendrá además de la característica señalada, de verdad, de la mansedumbre y la pobreza de espíritu, la siguiente: no hará injusticia, no dirá mentira, ni tendrá lengua engañosa. Estas 3 características son las exteriorizaciones de las relaciones humanas, de las 3 virtudes interiores de las cuales habla el versículo anterior. Por ejemplo, una persona humilde, una persona pobre en espíritu, va a manifestar esas actitudes internas a través de estas acciones externas. La mejor manera de evidenciar las virtudes del alma es por medio de nuestra conducta. Aquí hace una diferencia en lo que es el carácter y lo que es la conducta. Mi carácter tiene que ver cómo yo me comporto cuando yo estoy sola. Mi conducta tiene que ver cómo yo me comporto cuando estoy con alguien, cuando yo me relaciono con los demás. Nadie que sea injusto, oiga esto, nadie que sea injusto, ventajoso y aprovechado puede decir que es temeroso de Dios. A veces hay personas que siendo cristianas, si alguien le da ventaja, la coge. A veces hay personas que se aprovechan de los demás. Entonces, es un comentario que lo leí aquí y realmente me llamó la atención y me identifico con él. Una persona que sea injusta, una persona que sea ventajosa, que siempre quiere ir adelante, y una persona que aproveche todo lo que aparezca, dice, no puede decir que es temeroso de Dios, como tampoco lo puede ser alguien que engaña con sus mentiras. A veces hay muchas personas que hablan con medias verdades y lo hacen intencionalmente. A veces hay personas que aprovechan oportunidades, son ventajosos y creen que eso es sabiduría, pero es sabiduría no divina. El cristiano tiene que aprender a actuar con justicia y con rectitud. Y hay personas que lo que son es más débiles o tienen menos capacidad. Entonces, el que es más sabio, humanamente hablando, entonces quiere aprovechar todas las oportunidades cuando viene parte al otro. Y no debe ser. Nadie que sea injusto, ventajoso y aprovechado puede decir que es temeroso de Dios,
como tampoco lo puede ser quien engaña con sus mentiras. Una vez que se poseen las virtudes requeridas por Dios para poder ser parte de su pueblo, se puede gozar por anticipado al saber que cosas buenas vendrán de parte de Dios. Si nosotros estamos en la posición correcta delante de Dios, si nosotros estamos actuando debidamente y entendemos que nuestra relación con el Señor es buena, entonces nosotros tenemos promesas. Por eso el gozo del cristiano no depende de las circunstancias que estamos viviendo, ni de la noticia del momento. Nuestro gozo depende de que nosotros tenemos una esperanza de que Cristo dijo que se iba a preparar lugar para nosotros, que donde Él esté, nosotros también estemos, y que Él vendría otra vez para buscarnos y nos iba a llevar a ese lugar. Nosotros no sabemos cuál es el día de la boda del Cordero, pero sabemos que estamos invitados. Nosotros no sabemos cuál es el día de la boda del Cordero, pero sabemos que el traje con el que vamos son las acciones justas de los santos, que ese es el lino fino, limpio y resplandeciente con el cual debemos estar revestidos. Ese día viene y a mí me huele a gloria. Yo siento que eso está aquí, que eso es en cualquier momento. Yo no sé si me voy primero o me voy en la boda, pero miren, hermano, esa trompeta está a punto de sonar. Las promesas benefactoras de Dios deben ser siempre un motivo de regocijo para nosotros los cristianos. El pueblo de Dios no debe esperar que suceda algo extraordinario para empezar a gozarse. Lo puede hacer por anticipado, sabiendo que lo que le ha prometido, lo que se ha sido prometido a su debido tiempo, ¿verdad? Acontecerá. En el capítulo 3, el verso 14, cuando el Señor le hablaba, ¿verdad? De ese remanente, de ese pueblo puro de labio, que iba a ser también humilde, que iba a ser pobre, que iba a confiar en el nombre del Señor, entonces que no debía ser injusto, que no debía hablar mentira, que su lengua no debía hablar engaño. Entonces el verso 14 le dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de quién? De ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará de ti con cánticos. Amén. Dios lo que está buscando un pueblo, ¿verdad? Que se mantenga firme, que se mantenga en santidad, que se mantenga agarrado de sus promesas y disfrutando el cielo aquí en la tierra hasta que llegue el día en que estemos en el cielo con Él. Que Dios le bendiga, que Dios les guarde, nuestro pastor con cada uno de nosotros. Dios nos siga bendiciendo. Dios te próximo siendo, Leli. Y Dios bendiga a todo ese pueblo que te escuchó, que se alimentó y se edificó en este día. Decía sobre el anuncio de Dios a través de estos profetas menores a su pueblo, porque el pueblo se había corrompido. El Señor le anunció que por causa del pecado iba a castigar al pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Destruir al pueblo? No, era su pueblo. El propósito de Dios era
restaurar al pueblo. Si el pueblo escuchaba la voz del Señor en primera instancia, Dios le iba a evitar el castigo que le anunció, como a los ninivitas. Pero el pueblo tenía que poner una parte del hombre sus disposiciones y le dio la respuesta. ¿Cuál es la parte del pueblo? Arrepentirse. Pero el pueblo no se arrepintió. Entonces vino el juicio con el propósito, repito, de que el pueblo se arrepintiera. Bueno, pues a los 70 años, hay una semana que está por ahí, que es la de la venida del Señor, o sea, la de juicio, la vida de la tribulación. Pero Dios volvió y trajo el pueblo después del castigo. Porque el castigo es para, ¿verdad?, la justicia de Dios manifestada, dándole a cada uno lo que se merece. Pero jamás con la mentalidad de enviar el pueblo al infierno, de ser castigo eterno. No. Dios lo que está buscando es volver al pueblo a su sentido original del mundo espiritual. Porque el pueblo por su pecado cayó. Bendito sea el nombre del Señor. Y es el propósito de Dios para nosotros. Restaurarnos. Volvernos al estado original. Porque lo perdemos en un momento determinado por causa del pecado. Todo no es pecado, claro que no. Hay cuestiones que son descuido de la vida nuestra y nos hacen caer. Pero hay vidas que pecan. Y Dios los llama. Dice, quiero restaurarte. Y si la vida no se vuelve, entonces el Señor trae un castigo sobre la vida. Y lo puede llevar a un nivel hasta de cortarlo de la tierra. Y eso lo vemos en la Biblia, en la vida apostólica. No en el Antiguo Testamento, ni para los hijos de Israel solamente. No. En la parte gentil, nosotros miramos el apóstol Pablo hablarle a los corintios de un castigo que la gente se enfermó, se debilitó y se murió. Y él dijo, para que ustedes no sean condenados en el día del juicio. El juicio final. Para que ustedes no se vayan al infierno, el Señor lo cortó. Ya puede ser a ese nivel. Por causa del amor de Dios. Porque el Señor ama, castiga y reprende. Eso es parte de su amor para con nosotros, pero con el propósito de restaurarnos, volvernos, ¿verdad?, al estado original. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Lenny, Dios te siga usando. Voy a orar por la restauración del pueblo. Ustedes se unen como entienden. Claro, realmente, posiblemente no es todo el mundo. Habéis servido como la iglesia de Asia Menor, que había partes que estaban mal, otros que estaban bien. Hubo una iglesia que el Señor habló generalmente de esa iglesia, positivamente de ella. Pero puede haber algunas vidas que necesitan restauración. De todo modo, el que no lo necesita, lo levanta para que Dios lo fortalezca. Yo voy a orar por la restauración de usted. Padre bueno, te presento al pueblo. Pon confesión en su lengua, pon confesión en su boca. Para que tú restaures, para que tú vengas con el carbón encendido. Esta vez, para que tú uses la sangre de tu hijo. Y limpie de pecado, de contamine de pecado, y vuelva, Dios mío, al estado original. Vida de verdad,
Rompe la mentira del diablo. Rompe el engaño satánico. Échalo fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Y que ese pueblo te sirva correctamente, Padre. Porque es un pueblo que va para el cielo. Y no puede estar sucio. No puede estar contaminado. Ni de palabras, ni de pensamiento, ni de hechos. Que limpia con la sangre del cordero, con la sangre redentora, Padre. Y levántese, vuélvelo al sentido original. Vuélvelo al estado original. Rompe la cadena del diablo, Padre. Por liberación en el pueblo. Que ningún sentido de pecado, ninguna obra de pecado, ninguna obra del diablo, ningún pensamiento satánico, Padre. Yo suelto ese pueblo en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Y con confesión desde lo profundo. Porque el que confiesa y se aparta. Tú eres quien produce el que reconocer de tu buena voluntad. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias por el pueblo. Los bendigo. Sigue hiriendo, Padre. Sigue hiriendo a ese pueblo, Dios mío. A lo largo y a lo ancho. Dios mío, rompe todas las limitaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y de camino, de paso, te pido por la familia. Tú no llamaste a Nidio solo, tú llamaste a toda su familia. El núcleo, aún el extenso, Dios mío, que no se quede toda nuestra familia, Padre, en todas partes. Y nosotros los que hacemos que confiamos en ti, que creemos en ti. Tú eres el que hace la obra, nosotros no podemos. Señor, gracias. Y ahí están las almas para que las bendiga. Dios me las traiga para tu reino. No solamente este lugar, digo, la traiga a ti, porque no solamente esta iglesia es de Dios. No solamente como líder, no soy el líder de Dios, sino que soy uno de ellos. Bendice las almas y salva en todos los lugares. Señor, muchas gracias. Y mira a mis líderes y los líderes de tu pueblo. Úsalo con poder. Úsanos sin reserva para ti, Dios mío. Rompe todo egoísmo, Dios mío, del hombre. Que esta naturaleza caída, Dios mío, nos lleva, nos habla para abajo, para que no podamos hacer tu voluntad. Díganos, ándanos. Que los cielos, Dios mío, tengan a nuestro favor, en su totalidad. Y nosotros vamos a poner los cielos, Padre, en el nombre, y rompe el egoísmo, Dios mío. El ego del hombre, Padre, que no nos deja avanzar. Ese pecado que por nosotros, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Con eso poderoso, Dios mío, yo sé que pronto tú nos vas a redimir de este cuerpo de pecado. Estaremos en tu presencia, estaremos libres, libres, en el nombre de Jesús. Los bendigo a todos, a lo largo y a lo ancho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios los bendiga, están en la mano del Señor.